Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Quiero poder tener un momentito para poder saludar a todos los que nos congregamos cada domingo de manera online, utilizando esta herramienta para poder llevar el mensaje en estos momentos, en estos tiempos. En este año, como recién hablaba el pastor, es cómo llegamos a ya este último domingo del mes de noviembre, nos queda el último mes del año. Hemos vivido muchas cosas, hemos proyectado como iglesia muchas otras cosas más, y que hemos sido sorprendidos con esta nueva forma. Con esta nueva forma de estar en los hogares, de estar distanciados, de estar cuidándonos, de estar orando a la distancia. Las distancias se han acortado gracias a la herramienta de las plataformas digitales para poder llevar el Evangelio, para enviar una petición de oración. Y recién estábamos orando por las peticiones que nos llegan. Es un momento en donde no tenemos otra salida más que recurrir a Dios. Cuando todo fracasa, Cristo es el que puede ayudarnos. Es Cristo el que nos trae la solución, el que nos muestra la salida. Es el que nos guía hacia donde nosotros debemos de ir, hacia su voluntad, siguiendo sus pasos. Y de esto quiero poder compartir en el día de hoy. Pero antes quiero que puedas acompañarme en una oración. Vamos a entregar esta palabra, que sea Dios el que pueda estar hablando a través de mis labios, que sea Dios el que pueda estar guiando mis palabras, que no sea mi entendimiento, ni mis palabras, ni mis razonamientos, sino que todo sea guiado por su Espíritu Santo. Bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están del otro lado. Te doy las gracias, Señor, por permitirnos una vez más, un domingo más, Señor, estar juntos, estar reunidos, Señor, estar juntos, pegados a tu palabra, Señor, pegados en un tiempo de oración, unidos en un tiempo de búsqueda, Padre. Señor, en este momento te pido que puedas tomar el control, que puedas tomar el dominio, Señor, de los hogares, Señor, que cada distracción que quiera distraernos, desenfocarnos, Señor, quitar nuestra atención, que tú puedas poner tu mano, Señor, sobre toda distracción, Padre. Dios de la gloria, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos entender, Dios, para poder obedecer a lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a tener un corazón enseñable, un corazón, Dios, que pueda atesorar, Señor, tus palabras, que pueda guardar, Señor, tus palabras, Señor, para que nosotros podamos caminar en el día a día. Te doy gracias, Señor, por este domingo de reunión. Te doy gracias, Señor, por este domingo, Señor, en que lo hemos consagrado para ti, Dios, en donde no hay nada más importante que buscar tu protección, que buscar tu palabra, que buscar tu guía. Oramos, Padre amado, Señor, por los hermanos que se van a estar conectando. Te pido, Señor, que tú puedas estar fortaleciendo sus vidas, que tú puedas estar guiando, Señor, que tú puedas estar levantando, dando nuevas fuerzas, Dios. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero que puedan ir conmigo al libro de Isaías. Vamos a compartir una historia. Quiero compartir una historia con ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 30, que vos puedas estar abriendo tu Biblia.
Vamos a contar una historia. Vamos a leer una historia de un rey llamado Ezequías. Y yo te invito también para que vos puedas anotar en Segunda de Reyes capítulo 18, para que vos puedas leer esa historia. Esta historia, mientras yo la leía, ha ministrado mucho mi vida. Mientras leía la historia en simultáneo con el libro de Isaías, porque lo que vamos a leer aquí en el libro de Isaías era una situación que estaba pasando y que se explaya mucho más en la Segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Pero eso lo vamos a dejar como una tarea para que vos puedas estar leyendo y que vos puedas ser ministrado por esta historia. Esta es la historia de un rey. Este rey se llamaba Ezequías. Y mientras yo leía esta historia, mi entendimiento, mi comprensión se aumentaba y veía que las crisis no son propias de una época en la historia de la humanidad. Las crisis no solamente suceden en estos tiempos. Las crisis, los problemas, las situaciones de dificultad no solamente surgen en estos tiempos. Hoy nosotros tenemos esta crisis sanitaria mundial, esta pandemia. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos la cantidad de personas a las que va a llegar. Tantos cuestionamientos hoy podemos ver en las noticias, en los portales de internet. Una pregunta que surge sobre tanta incertidumbre entre las vacunas sí y las vacunas no. ¿Qué debemos de hacer? Pero al leer esta historia me doy cuenta que las crisis no solamente han sido en estas épocas, sino que este rey, este pueblo, este reinado estaba pasando por una situación muy similar a la nuestra. Un momento de crisis. Las crisis pueden ser mundiales, pero también puede ser algo mucho más personal, como una crisis financiera en nuestro hogar, una crisis familiar, una crisis con nuestros hijos, adolescentes quizás. Una crisis en lo laboral, algo mucho más personal. Pero hoy estamos atravesando una crisis sanitaria que afecta a todo el mundo. Ahora, este pueblo, la historia de este rey, Ezequías, debía de seguir unos pasos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en internet, si nosotros navegamos por internet y podemos buscar y poner y escribir cómo salir de una crisis, cómo pasar una crisis, qué esperar de una crisis. Internet te va a dar una lista porque lo he buscado. Tenemos crisis familiares, crisis sanitaria, crisis financiera, crisis matrimoniales, crisis laborales. Y para cada una de las crisis hay distintos pasos a seguir para que nosotros salgamos lo menos afectado posible de una crisis, y te dan unos pasos a seguir. Entonces yo comencé a buscar cada una de las crisis mundiales de la humanidad y pude encontrar en todas ellas que coincidían en algunos pasos. En algunos pasos todas las crisis coincidían. Qué sabio que es Dios, porque estos pasos, y yo los he anotado, uno de ellos, los pasos que debemos de seguir y que todas las crisis coinciden en algunos pasos. Uno de ellos es, ante una crisis, conservar la calma. Es importante controlar los pensamientos, porque los pensamientos traen preocupaciones. Esas preocupaciones
nos hacen que nosotros nos comportemos de formas inadecuadas. Y esto es el segundo paso, otro paso más, el pedir ayuda. Ante un momento de crisis, conservar la calma, pedir ayuda. Y el número 3, que coinciden con todas las demás, no tomar riesgos innecesarios. Cuando vos busques por internet y busques crisis, todas van a coincidir en lo mismo. Conservar la calma, pedir ayuda, no tomar riesgos innecesarios. El pueblo de Dios estaba sufriendo una crisis y por un momento se olvidaron de algunos pasos a seguir. Se olvidó de los pasos que debía. El rey Ezequías estaba sufriendo una crisis militar. Un pueblo, un país, un gobierno enemigo estaba amenazando al reino del sur. ¿Cuál es el reino del sur? Después de que Salomón muere, el reino de Israel, el pueblo de Israel se divide en dos. Y así se llaman el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. La historia se sitúa en el reino del sur. Y el rey era el rey Ezequías. Judá, el reino del sur, estaba siendo amenazada por un rey, el rey asirio. El gobierno de Asiria estaba amenazando con invadir Judá y utilizaba el miedo. Amenazaba al pueblo de Dios. El pueblo de Judá se sentía amenazado. Judá se sentía que no tenía fuerzas. Judá sentía que no podía avanzar, que no podía salir de esta situación, de esta crisis militar en la que estaba sufriendo. Judá se llenó de temor, perdió la calma, sus miedos, sus preocupaciones comenzaron a ocupar su mente, sus pensamientos. Lo que no había que hacer, los pasos a seguir para atravesar una crisis. Lo primero es conservar la calma. Ellos estaban llenos de temor. Lo segundo, había que pedir ayuda, pero uno cuando tiene que pedir ayuda, tiene que asegurarse de que la persona que lo va a ayudar le va a poder brindar la ayuda necesaria. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? ¿Qué es lo que hizo Judá? Recurrió a Egipto. Volvió a lo que ya conocía. Volvió atrás. Hace muchos años atrás, Dios había librado a su pueblo de Egipto por medio de Moisés. Y mucho tiempo después, en el reinado, ellos volvían nuevamente. Esta no es la primera vez que el pueblo de Dios quiere volver a lo que ya conocía. Nosotros en esta crisis mundial, en esta crisis sanitaria, queremos volver nuevamente a poder salir sin barbijos, queremos nuevamente poder juntarnos con amigos, juntarnos con las familias, poder salir, vacacionar sin ninguna clase de permisos, poder viajar, ir a visitar a nuestros familiares. No tenés que escuchar a gente que muere, gente que se contagia, gente que tiene que estar aislada, sufriendo. Queremos nuevamente volver a lo que estaba antes, pero hay incertidumbres de qué es lo que nos espera del otro lado. Volver atrás, ya no podemos volver atrás. Algunos expertos dicen que ya la vida ya no será igual, pero nuestro corazón no debe de llenarse de miedo. Nuestro corazón no tiene nuestra mente no tiene que llenarse de preocupaciones. Las tres cosas que yo les mencionaba fue lo que hizo Judá. Comenzó a tomar riesgos. Dice la Biblia que ellos juntaron sus tesoros para poder
comprar, para poder alquilar un ejército que los ayude a vencer a Asiria. Judá tomó los riesgos. Dios les decía, ¿qué es lo que están haciendo? Están tomando riesgos, están perdiendo la calma, no están pidiendo ayuda. En Isaías 30, versículo 1, los voy a leer en la nueva versión internacional, en la versión NBI. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Judá, el pueblo, este rey, mientras recibía las amenazas, mandaba por medio del desierto nuevamente a Egipto, a lo que ellos conocían, a lo que era conocido para ellos, a lo que era familiar para ellos. Ninguno de los que estaban ahí habían salido de Egipto, ninguno de los que estaban ahí, pero dentro de ellos conocían lo que era Egipto. Y Dios les decía, no les va a poder ayudar. No es la ayuda que ustedes necesitan. No pierdan la calma. Dios comienza a hacer una advertencia al pueblo. Versículo 6, por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras, llevan ellos a lomo de burro las riquezas de esa nación inútil y sus tesoros a lomo de camello. La ayuda de Egipto no sirve para nada. La ayuda de Egipto no sirve para nada. Por eso la llamo Rahab la inmóvil. Nosotros no podemos volver atrás. Esto es mucho más que una crisis militar. Esto es mucho más que simplemente estrategias. Esto es mucho más que simplemente un combate con otra nación. Era la confianza que había en Dios. Lo que estaba en juego no eran sus vidas. Lo que estaba en juego era su confianza en Dios. Nosotros no debemos de arriesgar nuestras vidas volviendo hacia atrás. No debemos de arriesgar nuestras vidas porque algo no nos ha gustado, porque hemos vivido una situación de crisis, porque estamos en una situación conflictiva, porque estamos en una situación que nosotros no esperábamos. A nosotros nos agarró la pandemia de sorpresa, pero a Dios no. A Dios no le agarró la pandemia de sorpresa. Dios sabía perfectamente que este año iba a suceder lo que sucedió y lo que está sucediendo. Dios ya sabía lo que iba a pasar, lo que su pueblo, lo que su iglesia hoy está pasando, lo que sus hijos hoy están pasando. Dios ya lo sabía. Nada agarra a Dios por sorpresa, absolutamente nada. Nosotros podemos ser sorprendidos por una crisis, podemos ser sorprendidos por una dificultad, por algo, por alguna adversidad, pero Dios no. Dios ya sabe, por eso su palabra siempre está a su advertencia. No vuelvan atrás, no vuelvan con Egipto, no vuelvan a sus vidas pasadas. Estas tribulaciones, estas penalidades, estos momentos adversos pasarán. Yo los voy a ayudar a atravesar esta situación. Pero confíen
Confíen, dice Dios. No arriesguemos nuestra vida, no arriesguemos nuestros tesoros que son nuestras familias, las cosas materiales. Dios trataba de enseñarle que lo material va y viene. Pero la confianza de Dios cuando se rompe, cuando nosotros ya no confiamos en Dios, cuando no estamos bajo su protección, es ahí donde nos encontramos en un desierto espiritual. No llevemos a nuestra familia, no llevemos nuestra vida a un desierto espiritual porque nos sorprendió una crisis, nos sorprendió una situación que no esperábamos. Que lo que hoy podamos vivir no nos haga retroceder, que no nos haga volver. Y Dios puso un profeta, el profeta Isaías, para que pueda hablar de parte de Dios. Y estas eran las palabras de él. Dios les recuerda los pasos a seguir ante una crisis. Los pasos a seguir. Dios les recuerda. Lo que hoy podemos encontrar en internet, Dios ya lo había anunciado hace miles de años atrás. Esta lista que hoy encontramos en internet es la misma lista que nosotros encontramos en su advertencia, en la palabra de Dios. Pide ayuda. ¿A quién? A quien te puede ayudar. Dios le decía, Egipto no te va a ayudar. No tomes riesgos. No vuelvas atrás. Espera que esta lucha pueda pasar, esta situación. Quizás una enfermedad, una falta de trabajo, una crisis matrimonial en la familia, una situación difícil, problemas de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad, estrés. Conserva la calma, dice Dios. No acudas a lugares. Yo escuchaba una persona y justamente mientras el pastor hablaba acerca de este pastor Jerónimo, había un testimonio. Este pastor es una persona muy anciana. Ya su edad pasa a los 70 años y aún él sigue con su iglesia, junto con su esposa. Y él fue de mucha bendición para la familia de mi esposa. Ella se comunicó con ellos para poder hablar. Y a pesar de la situación difícil de enfermedad que hoy sufre, y que por eso nosotros oramos y sabemos que Dios puede librar su vida, fue de mucha bendición para la familia. Conserven la calma. No tomemos riesgos. Él era un pastor que llegó a una casa a arreglar un calefactor y vio a una mujer que estaba muy deprimida, que estaba con enfermedades, que estaba siendo atormentada por enfermedades. Y este pastor Jerónimo, vio esa situación, esa familia en crisis y trajo el evangelio a esta familia. Lo que no parecía tener una salida. El esposo de esta mujer que sufría una enfermedad la llevaba a muchos lugares. Donde decía que había un curandero, ahí lo llevaba. Donde había una situación, ahí iba. Donde decían aquel puede sanar, aquel doctor, ahí iba. Hasta que este pastor le trajo la ayuda de quien podía ayudarle. No era él, sino que era Dios. Era el mensaje de salvación que él tenía. Esta familia hoy sirve completa. La familia completa sirve a Dios. Cuando una ayuda, pero la ayuda necesaria llega a tu vida y sabemos que esa ayuda viene de Dios. Dios cambia las cosas. Dios transforma las vidas. Dios transforma los hogares. Dios transforma cada vida. Pero Dios comenzó a recordarles los pasos a seguir a su pueblo,
Pide ayuda de quien te puede ayudar. Conserva la calma. No tomes riesgos. En el versículo 15 dice, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. En el descanso, en el reposo, en la confianza está la salvación. Dios les decía por medio del profeta Isaías a este rey, vamos a conservar la calma, vamos a calmarnos, porque en la calma está la salvación. En los momentos de reposo, en el momento en donde nosotros entregamos una adoración a Dios, en donde nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, en esa calma, cuando apagamos los ruidos de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, cuando pedimos la ayuda de quien realmente puede ayudarnos, que es Dios, ahí está la salvación. En los momentos de tranquilidad, en los momentos en donde nosotros le dedicamos a Dios. Nosotros hemos dedicado este tiempo, este día, como iglesia, como hijos, como siervos, a Dios. En este momento de calma, de quietud, donde dejamos nuestros quehaceres, donde dejamos cosas que nos distraen para tener un tiempo de calma con Dios. A veces una vida acelerada nos hace tomar riesgos innecesarios. A veces un acto de rebeldía puede alejarnos de la protección de Dios. Un acto de desobediencia puede alejarnos de su protección. El actuar de forma alocada nos llevará a tomar riesgos innecesarios. Pero Dios dice en la calma, en el reposo, en un tiempo de silencio, en donde sea nuestra boca la que se cierra y nuestros oídos se abren a la palabra de Dios. La calma, el silencio. Apagá tu celular, tu televisión, el internet por un momento que trae tantas noticias malas, que lo único que nos espera para un tiempo más es el desastre como país. Cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestros pasos, Dios nos llevará hacia el otro lado. Esa es nuestra confianza, de que Dios nos llevará, nos guiará. Pero nosotros debemos de estar en reposo, escuchando su voz, teniendo ese tiempo que Dios se merece. Pero las amenazas del rey asirio continuaban. ¿Cómo continuar a veces cuando las amenazas son tan fuertes? La amenaza de desempleo, la amenaza de muerte que trae esta enfermedad. Las preocupaciones. Dice la Biblia que el rey asirio de esa misma forma amenazaba a Judá. Se paraba afuera de los muros de Jerusalén y les gritaba al pueblo: oigan todos, escuchen todos, decía este rey. Voy a hacerle comer sus excrementos, hacerle tomar su orina. Los voy a matar. Ya lo hice con el reino del norte. El reino del norte, Israel, había sido vencido y estaba siendo ocupado por los asirios. Primeramente atacó y muchas veces vemos que algún vecino, alguna persona que conocemos ha contraído la enfermedad
y está muy mal. Y el enemigo utiliza esas amenazas para que nuestro corazón se llene de duda. Con tus hermanos lo hice, decía el rey asirio. Lo hice con el reino del norte y lo voy a hacer con ustedes también. Ustedes van a ser mis esclavos. Sus desperdicios voy a darles de comer. Imagínense esa amenaza, día y noche. Hoy estamos siendo amenazados como iglesia. Estamos siendo amenazados y muchos de nosotros queremos cerrar nuestros oídos. El pueblo le decía a sus profetas que no profeticen la verdad. Ellos querían queremos escuchar cosas agradables, decía el pueblo. Queremos escuchar profecías que nos hagan ilusionar, que nos digan todo va a ir bien, que nosotros no debemos de hacer nada, que no debemos de pasar por un proceso. Queremos escuchar que las crisis no existen, que los hijos de Dios no sufrimos crisis, no sufrimos enfermedad, no sufrimos. Querían callar la boca de Isaías. No nos hables, tapaban sus oídos para no oír. Este rey no solamente amenazaba con lo que iba a hacer, sino que dijo, su Dios no los va a librar. ¿Por qué su Dios no los va a librar? Porque no los libró a Israel. ¿Por qué no los libró? Entonces, si no tuvo la fuerza suficiente para librar al reino del norte, a Israel, tampoco los va a librar a ustedes. Y muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos. Tantos pastores, siervos de Dios que han muerto, que han tenido enfermedad, que han orado, que han hecho campañas y Dios no los sana, y han muerto. Y quizás yo pase lo mismo. Yo me imagino el pueblo de Judá pensando, nuestros hermanos, incluso muchos habían escapado de Asiria. Muchos pudieron escapar de la invasión del rey asirio. Salieron del reino del norte y buscaron asilo, protección en el sur. Y ellos mismos contaban las atrocidades que sufrieron. Su pueblo comenzó a llenarse de temor. Cuando nosotros vemos lo que sucede a nuestro alrededor, cuando nosotros vemos, nuestra mente comienza a trabajar, nuestras preocupaciones comienzan, la ansiedad comienza. Sentimos dolores de cabeza, nos duele el estómago, no podemos comer, no podemos tomar nada. Hay una preocupación, hay algo, porque vimos que a otra gente le ha pasado y ha muerto o ha sufrido. Y nosotros queremos escapar. ¿Qué es lo que quería hacer Judá? Quería huir de la crisis. No quería hacer frente. Dios le decía, yo estoy con ustedes. El rey asirio amenazaba a Judá. Rodeó los muros, rodeó Judá. El rey asirio no podía enfrentarse directamente con Judá porque todavía eran muchos. Entonces él atacó el norte, atacó el oeste y se acercó hacia el sur. Sitió la ciudad. Y entre en medio de esa amenaza, Dios responde. Ezequías se dio cuenta de lo que había hecho. Estaba en un momento de crisis y en lugar de pedirle a Dios que lo libre, que lo ayude a atravesar esa situación, él corrió rápidamente detrás de la ayuda militar. Quiso volver nuevamente atrás. Señor, estoy sufriendo
mis pastores no me entienden, mis hermanos no me mandan un mensaje, no me llaman. Voy a volver atrás. Me siento amenazado por el enemigo. Me voy a rendir. Ya no aguanto más. Voy a volver atrás. Tengan cuidado, dice Dios. Están arriesgando más que su vida. Están arriesgando más que sus pertenencias. Están arriesgando su salvación, dice. En la calma está la salvación. En la calma. Muchas veces lo que hacemos cuando estamos en una crisis, lo primero que nos gusta hacer es buscar al culpable. Buscar los culpables de por qué estamos en una situación así, de por qué este mundo está así. Y Dios dijo, este mundo está así por el pecado. Pero nosotros culpamos a las personas, culpamos a la gente. Pero detrás de todo eso está el enemigo, que nos quiere ver derrotados, que nos quiere ver mal. Y Dios responde. Ezequías dobló sus rodillas y oró a Dios. Se dio cuenta por las palabras de Isaías que él estaba actuando de una forma alocada. Estaba buscando ayuda donde no la iba a encontrar. Estaba volviendo atrás de donde Dios lo había sacado. Y estaba nuevamente volviendo a su vieja vida, a su vida anterior. Porque hoy no estaba siendo comprendido. Él creía que no estaba siendo escuchado. Él creía que no lo veían, que no le prestaban atención. Pero muy bien por la vida de Ezequías, que pudo escuchar la voz. Así como hoy esta palabra está llegando a tu hogar, porque es la palabra que Dios preparó para tu vida, para mi vida, para prepararnos para este momento. Y Dios hace una promesa a Judá, a Ezequías, hace una promesa de que Él no los iba a abandonar. Les hace una promesa de que porque acudieron a Dios, y esto es lo que Él dice en Segunda de Reyes 19, en el versículo 21 dice, la virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado?, dice Dios. Dios hablando a sus enemigos. Dios hablando a tus enemigos, a mis enemigos. Hablando a aquel que te amenaza. Hablando a la amenaza, hablando a la enfermedad, hablando al desempleo, hablando a los ataques de ansiedad. Hablando a la crisis. Dios dice esto. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantando los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Tengamos mucho cuidado cuando alzamos nuestra voz contra los hijos de Dios, contra los siervos de Dios. Este rey iba a conocer lo que era meterse con un hijo de Dios. Un hijo que dobla sus rodillas por ayuda, que ora a su Dios. Dios no iba a hacer justicia. ¿Dios acaso no oye la oración de sus hijos? ¿Contra quién has alzado la voz?, dice Dios. ¿Contra quién crees que te estás levantando? ¿Contra quién crees que estás hablando? ¿A quién crees que estás insultando? ¿Contra quién crees que estás murmurando? ¿Contra quién crees que te juntas para hacer mal a los siervos de Dios, a los hijos de Dios?
Los enemigos veían a la gente, pero no podían ver a Dios que estaba protegiendo sus vidas. Gracias a la oración del rey. Gracias a la oración de ese rey que supo escuchar. El pueblo tapaba sus oídos. No quería escuchar la verdad, pero ese rey escuchó la verdad. Versículo 27. Yo sé bien cuando te sientas, dice Dios, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz que representaba esclavitud y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Estas mismas palabras Dios le dice a la enfermedad, estas mismas palabras Dios le dice a la crisis, estas mismas palabras Dios le dice al desempleo, a los problemas familiares. Yo sé bien cuando te sientas, yo sé todo de vos. Aquellas personas que se levantan para murmurar contra tu vida, aquellas personas que se levantan para hablar mal de vos, para querer verte destruido. Y si alguna de las personas que está viendo se ha comportado de esta forma como el rey asirio, pensando que le hacía mal a un hijo de Dios, pensando que le hacía mal a un siervo de Dios, Dios está diciendo, yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí. Y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Tengamos cuidado lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado que Dios no nos ponga un freno en la boca. Y por el mismo camino por donde viniste, le decimos a la adversidad. Le decimos a la enfermedad. Por el camino que viniste. Le decimos a la crisis, les decimos a las situaciones malas, por el camino por donde viniste, te haré regresar. Cuando nosotros honramos a los hijos de Dios. En Mateo 25:40 dice, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así decía Jesús. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando nosotros honramos a los hijos, a los siervos de Dios, estamos honrando a Dios. Pero cuando nosotros deshonramos a los hijos de Dios, estamos deshonrando directamente a Dios. Si has hecho el bien con los hijos de Dios, Dios hará bien, porque dice Dios, a mí me lo hiciste. Lo bien que le has hecho a esas personas, a mí me lo hiciste. El mal que le has hecho a esas personas, a mis hijos, a esos que doblan sus rodillas, que claman. Yo veo sus oraciones, yo veo su clamor, pero también te estoy escuchando. Que te levantaste contra mis hijos, contra mis siervos. Esto no quedará así, dice Dios. Dios libró de la crisis a Ezequías, porque él supo escuchar a Dios, supo obedecer a Dios, que el camino que estaba tomando era el incorrecto. Él volvió nuevamente. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Ezequías quería salvar su vida. Fue a Egipto, pero Dios le dijo, vas a perder tu vida. Vas a perder tu vida. Queriendo recuperar tu vida, queriendo salvar tu vida, la vas a perder. Estás yendo por caminos peligrosos, por desiertos, donde hay peligros. Estás llevando lo más precioso para vos, los estás llevando a la perdición. Es hora de arrepentirnos. En el arrepentimiento y la calma y en la confianza está nuestra fortaleza. Esto es lo que nos debe de traer paz. Todo el que pierda su vida por causa de mí, por ser obediente, por escuchar la voz de Dios, a pesar de que nos lleve a la muerte, a pesar de que nos lleve a la persecución, si nosotros somos obedientes a Dios, encontraremos nuestra vida, hallaremos la vida, salvaremos nuestra vida si somos obedientes a Dios. Nosotros debemos de obedecer a Dios. Debemos de caminar por donde Dios nos marca. Ezequías quiso salvar su vida siguiendo su camino, a su forma, pero escuchó a Dios. Si nosotros queremos salvar nuestra vida siguiendo nuestros caminos, nuestros propios razonamientos, nuestras propias formas, simplemente será una espiral hacia abajo. Cada día descenderemos más y más y más. Es una calle sin salida, nuestro camino. Pero si nosotros obedecemos a Dios, dice la Biblia, si nosotros somos obedientes, y si por causa mía, por ser obediente, pierdes tu vida, vas a hallarla. Porque has sido obediente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros, nuestras cosas materiales, este cuerpo, esta vida es pasajera? Esta vida pasará. Lo importante es que por causa de Él, por nuestra obediencia, nosotros recuperemos nuestra vida, esa vida eterna que Dios nos prometió. Eso es lo más importante y eso es lo que Ezequías escuchó. Seamos obedientes. En el versículo 20 de Isaías 30, versículo 20, dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Habrá momentos en que debemos de pasar una crisis. Pan de congoja, dice. Agua de angustia. Pero nuestro Maestro nunca nos abandonará. Dios nos promete una vida sin situaciones, sin conflictos, sin problemas. Pero sí hay algo que sí promete, que a pesar de que nosotros pasemos por situaciones difíciles, por momentos de adversidad, de aflicción, nuestro Maestro siempre estará con nosotros. Versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Cuando nosotros oímos la voz a nuestras espaldas, es porque estamos caminando nuestro camino. La voz tiene que venir de adelante, porque es Dios, es el que guía. Isaías le decía, la voz viene de atrás, porque el camino que estás tomando no es el correcto. La voz de Dios tiene que estar de frente. Entonces nosotros seguimos los pasos de Dios. Dios le decía,
al profeta Elías cuando él estaba escondido en la cueva: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Cuando Dios se presenta en el jardín del Edén y buscaba a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? No era porque Dios no sabía dónde estaba, o porque Adán podía esconderse de Dios. Era para que él se dé cuenta en dónde estaba. Para que Adán se dé cuenta a dónde estaba. Dios sabía dónde él estaba. Pero él tenía que entender a dónde lo llevó su comportamiento. A Elías, ¿a dónde lo llevó su miedo? A huir, a esconderse. La desobediencia, ¿a dónde lo llevó a Adán? A esconderse de Dios. Es momento de que salgamos al encuentro de nuestro Salvador. Es momento de que salgamos al encuentro de nuestro Dios, a pesar de nuestras equivocaciones. Reconozcamos, como hizo el rey Ezequías, que lo que había hecho estuvo mal, pero todavía había tiempo para corregir las cosas. Si hoy estás escuchando esta palabra es porque todavía hay tiempo para corregir las cosas. Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando otra oportunidad para que puedas atravesar este momento, para que puedas atravesar esta crisis. Dios no la va a quitar de la noche a la mañana, pero sí te mostrará el camino. Pero su voz tiene que estar adelante. Si su voz está atrás, es porque estamos guiando nosotros. Y nuestros caminos, dice la Biblia, son de muerte. Pero, como dice en el Nuevo Testamento, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de sus propios caminos, no la va a encontrar. Va a perder su vida. Seamos obedientes, que la voz de Dios esté al frente, que cada cosa que nosotros hagamos, que la palabra de Dios esté siempre, que nuestra mirada, nuestro enfoque sea siempre su palabra, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde están los ojos? Acá enfrente. Entonces nosotros debemos de mirar, entonces saber que su voz, y estamos siendo guiados por su voz. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y la obedecen porque la conocen, porque la reconocen. Porque si nosotros no reconocemos la voz de Dios, va a pasar como pasa muchas veces. Muchos creen que el cambiar, el elegir, nosotros podemos hoy entrar a la plataforma de YouTube y encontrar millones de prédicas. Y podemos elegir nuestro camino. Pero Dios ha puesto, nosotros vivimos en un reino donde hay un rey, donde hay rangos y hay autoridades. Pero si nosotros hacemos nuestro camino como nosotros queremos, vamos a pensar que es Dios el que nos está hablando. Nosotros elegimos qué escuchar, nosotros elegimos. Pero eso no significa que estamos buscando de Dios. No significa, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios les decía, ellos querían escuchar la voz de Dios, pero que la voz de Dios diga lo que ellos querían escuchar. Muchas veces nosotros nos comportamos de esta misma forma. No, ya me cansé de este pastor, no lo escucho más. Me voy de la iglesia y voy a escuchar a través de internet las prédicas. Y buscamos lo que a nosotros nos gusta. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Pero si estamos yendo a una vida de rebeldía nuevamente, estamos volviendo a Egipto. Dios ha puesto autoridades. Las autoridades han sido puestas por Dios. Vivimos en un reino, no en una democracia. Estamos tan acostumbrados en Argentina, en el mundo entero, a la democracia de que cada uno puede decir y hacer lo que quiere y decidir. Pero acá estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey. Hay Dios, hay rangos que Dios pone, hay autoridades que Dios nos pone para que nosotros seamos obedientes. Si no escuchaste a uno de mis pequeños, dice Dios, si no lo escuchaste, ¿no me escuchaste a mí? Yo puse esa persona. Dios pone las personas para que te puedan hablar. Este pastor que hoy nosotros oramos por su vida, si esta familia no hubiera escuchado la palabra de este pastor que provenía de Dios, no sé qué hubiera sido de sus vidas. Pero se sometieron a la autoridad que Dios había puesto. Dios había delegado a un pastor
para esa familia. Hoy toda esa familia busca de Dios. Pertenecen al reino de Dios. Y quiero terminar con esto. Dios lo libró a Ezequías de una forma extraordinaria. Yo los invito a leer en Segunda de Reyes 18 y lean toda la historia. Yo no les voy a arruinar el final. Quiero que ustedes lo lean, es apasionante esta historia. Pero pasa algo. En los últimos días de su vida, una segunda crisis. Una segunda crisis. El rey tiene una enfermedad y una enfermedad de muerte. Otra vez el profeta Isaías vuelve a hablar con este rey. Nuevamente, este profeta y le dice, ordenar las cosas en tu hogar. Segunda de Reyes 20 lo vas a encontrar. Ordena tus quehaceres, ordena tu hogar, pon en orden tu casa porque vas a morir. Esa enfermedad te va a matar. El rey Ezequías se acordó de su crisis que tuvo. Se acordó del error que había cometido, de ir a buscar ayuda en cualquier otro lugar. Antes de que él vaya a cualquier doctor, curandero, dice que se dobló sus rodillas y comenzó a clamar a Dios. El profeta Isaías ya se había retirado de la presencia del rey Ezequías. Ya se había retirado. Ni siquiera había salido del palacio. Y Dios le dice a Isaías, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Dios escucha nuestras oraciones. Él ve nuestras lágrimas. Él ve la situación y Él no está ajeno a nuestra situación. Salmos 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Yo quiero dejarte esta promesa hoy. No sabemos cuándo terminará todo esto. No sabemos cuándo podemos reunirnos nuevamente en la iglesia, en el templo. No sabemos quién saldrá de esta situación. No sabremos lo que pasará con nosotros. Yo no sé ni siquiera qué pasará con mi vida. Si pasaré esta situación de crisis sanitaria. Pero yo puedo confiar en Dios. Yo sé que Él escucha mis oraciones. Yo sé que Él está atento a mi clamor. Y eso es lo que yo quiero que vos sepas y que estés dispuesto a escuchar a Dios. Dispuesto a doblar tus rodillas, a humillarte. Que tomes un tiempo de clamor, un tiempo de quietud y que puedas orar a Dios. Y Dios escucha tu clamor. El rey Ezequías dijo, Señor, yo me he decidido serte fiel. Yo me he conducido con lealtad. Yo te he escuchado, te he obedecido. No permitas que esta enfermedad me mate. Dios le dio 15 años más por esa oración. Por esa oración, el profeta ni siquiera había salido. Él aún estaba arrodillado, llorando, pidiéndole a Dios y ya había habido su respuesta. La segunda crisis en la vida de este rey, 2 crisis tuvo y Dios contestó. Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a escucharnos si nosotros estamos dispuestos a obedecer, a escuchar su palabra. Pide ayuda a Dios. No tomes riesgos.
No vuelvas atrás, no vuelvas a los caminos de donde Dios te sacó.